Bueno, la maestra Lilian Margarita González Avilés, ella es licenciada en psicología por la UNAM, es maestra en psicología con residencia en medicina conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM, con mención honorífica, es doctorante en el programa de Psicología y Salud de la UNAM en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González. Se ha desempeñado como docente en la asignatura de Psicología en el paciente con enfermedad renal para alumnos de la especialidad en enfermería nefrológica en el 2021 a la fecha. Es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual especializada en afectaciones psicológicas de personas con enfermedades crónico-degenerativas del 2022 a la fecha. En el 2023 es psicóloga especializada en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional Cosio Villegas. Durante este año se ha desempeñado como docente en las asignaturas de Desarrollo Humano y Trastornos Psicológicos del Paciente con Enfermedad Renal. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a compartir en este espacio. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver mi presentación en grande, por favor? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que me gustaría platicar con ustedes durante los próximos minutos es atención psicológica en situaciones críticas. ¿Cuál es el papel que tenemos como psicólogos, específicamente en el área de urgencias médicas? Empezaré contextualizando este tema en un primer punto hablando sobre la salud mental en el ambiente hospitalario, para después enfocarnos en la salud mental en urgencias médicas. Y me gustaría también a lo largo de las diapositivas platicarles sobre un ejemplo de cómo es el actuar del psicólogo en este ambiente de urgencias. Esto a través de la descripción de la atención psicológica que brindamos en el programa de Psicología Urgencias en el Hospital G.A. González. Entonces, para contextualizar, comenzaré mencionando algunos eventos históricos importantes que han dado lugar al reconocimiento de la psicología dentro del equipo multidisciplinario hospitalario. Primero tenemos la definición de la OMS de salud, en donde nos dice la OMS que salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino que también se incluye el bienestar físico, psicológico y social. Otro evento histórico muy importante para darnos este lugar dentro del equipo hospitalario es el modelo de la historia natural de la enfermedad de Libel y Clark, que se postuló en 1965. En este modelo, como recordarán, se habla de 3 elementos que son muy importantes para prevenir la enfermedad o para prevenir complicaciones una vez que ya se tiene una enfermedad. Estos elementos son un agente, que puede ser un hongo, un parásito, virus, bacteria, etcétera, el medio ambiente y un huésped. Y aquí en el huésped entonces cobra importancia el comportamiento, la cognición, las emociones de una persona que van a estar influyendo justamente en este continuo de la salud y la enfermedad. Otro evento importante es el modelo biopsicosocial propuesto por el psiquiatra George Engel en 1977. En este modelo, entonces, se toma una postura diferente a la que se venía trabajando clásicamente, este modelo biomédico, en donde el paciente se veía como un ser pasivo, un ser que no tenía influencia en si estaba enfermo o si estaba sano. El psiquiatra Engel, con este modelo biopsicosocial, resalta el papel que tienen las conductas, las emociones y las cogniciones en el mantenimiento de la salud. Y también es importante mencionar el surgimiento de estas dos sociedades, la Sociedad de Psicología de la Salud, que bueno, es la división 38 de la APA, y la Sociedad de Medicina Conductual. Estas surgen en el 78 y entonces también se reconoce que los factores psicológicos contribuyen a la salud, la prevención de la enfermedad y el tratamiento de las enfermedades que ya están en alguna persona. Todos estos elementos nos llevan a considerar al psicólogo dentro del equipo multidisciplinario. En el caso específico de urgencias médicas,
tenemos que empezar por reconocer las características de esta especialidad para entender por qué es importante el papel del psicólogo. Primero tenemos la definición de urgencias médicas, que es una especialidad dedicada al diagnóstico, tratamiento de enfermedades y lesiones imprevistas o inesperadas que pueden poner en riesgo la funcionalidad o la vida incluso de una persona. Algunas de sus características son que es una especialidad de primer contacto, es decir, se debe atender a cualquier persona en cualquier momento, sin importar el tipo de enfermedad. Es una especialidad multidisciplinaria, porque como ustedes saben, hay un conjunto de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que están tratando de estabilizar al paciente que llegue en una situación crítica a este servicio. Se trata de una práctica clínica única. Con esto se hace referencia a que en este servicio se requieren decisiones rápidas. La vida de la persona está en riesgo, entonces el principal objetivo es estabilizarlo. Y además es una especialidad de gestión, es decir, implica liderazgo y administración de recursos y coordinación interinstitucional, porque muchas veces el paciente tiene que ser referido a otros hospitales. Ahora, a nivel internacional, se ha reconocido que los problemas de salud mental son altamente prevalentes en los servicios de urgencias médicas. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo publicado en Estados Unidos en donde se analizó cuál era el principal motivo de la asistencia a este servicio entre el 2010 y el 2014. Los autores encontraron que la causa más común para las visitas a urgencias era el dolor abdominal, seguido de los problemas de salud mental. Estos resultados también se observaron en un estudio realizado en Alemania, en donde se encontró que los problemas de salud mental eran entre la segunda y la tercera causa más frecuente para asistir al servicio de urgencias médicas. ¿Qué pasa en el caso de México? Tenemos un artículo publicado en el 2019 que se realizó justamente en el Hospital Gea González y se analizó que entre el 2009 y el 2015 los problemas de salud mental aumentaron entre un 40 y un 60%. Esto fue antes de pandemia. Aquí cabe mencionar que hubo un incremento todavía más notable posterior a esta. La salud mental se ha convertido en la segunda causa más común de consulta y también en este artículo se resalta que en América Latina hasta 35% de los pacientes presentaba algún problema de salud mental acompañado de diagnósticos físicos o psiquiátricos. Estos elementos también influyen a nivel institucional. ¿Por qué? Porque de por sí los servicios de urgencias tienen una alta demanda. Son servicios que están casi siempre saturados en México. Y entonces, al tener una prevalencia tan alta de problemas de salud mental, esta saturación empeora. Hay una sobrecarga de trabajo del personal sanitario y pues hay mayores costos y mayor tiempo de atención o mayores tiempos para canalizar a los pacientes que acuden a estos servicios. Aquí les presento algunos datos de lo que hemos observado en el servicio de psicología acerca de las principales afectaciones emocionales en pacientes, cuidadores y personal de salud de urgencias médicas. Principalmente en los pacientes se han encontrado síntomas de depresión, seguidos de ansiedad, consumo de sustancias, principalmente alcohol, cocaína y marihuana. Además, algunos de ellos han mostrado riesgo alto o moderado de suicidio. En cuanto a los cuidadores, la mayoría tiene síntomas de ansiedad y en cuanto al personal de salud, la mayoría tiene síntomas de ansiedad o burnout. Entonces, hay dos justificaciones que podríamos considerar para recalcar el papel del psicólogo dentro del equipo de urgencias médicas. Primero tenemos una justificación conceptual, es decir, necesitamos una congruencia con la práctica clínica y la definición de salud de la OMS. La OMS que salud implica un bienestar psicológico, no solamente físico y social. Entonces, el hecho de que haya psicólogos dentro de este equipo multidisciplinario es relevante, es pertinente como congruencia ante esta definición de salud de la OMS. La otra justificación es empírica. Les
mostré en unas diapositivas previas que tanto pacientes como familiares como personal de salud presentan una serie de afectaciones emocionales que es importante abordar. En pacientes hemos encontrado principalmente ansiedad, depresión, abuso de sustancias y también autolesiones. En familiares, ansiedad, depresión, crisis emocionales, las cuales se presentan principalmente cuando se enteran de que sus pacientes tienen diagnósticos graves o cuando fallecieron. Y en el personal de salud, pues principalmente burnout, ideación suicida, fatiga, depresión. A pesar de esta justificación conceptual y de esta justificación empírica, la realidad es que en México no contamos con suficientes psicólogos en el área de la salud o en el ambiente hospitalario. Este es un artículo muy interesante que se publicó en el 2024 acerca de cuántos psicólogos hay en los hospitales públicos. Entonces, los autores mencionan que en México hay 8,668 psicólogos, los cuales están concentrados principalmente en la Secretaría de Salud, el 78.9%. Y la Ciudad de México, como ustedes imaginarán, es en donde principalmente se encuentra este personal de salud. Tenemos otros estados en donde realmente son pocos los psicólogos que trabajan, que laboran en un ambiente hospitalario, por ejemplo, Tlaxcala, en donde únicamente se cuenta con 83. En la mayoría de los estados, los psicólogos se concentran en hospitales que forman parte de la Secretaría de Salud. Y entonces esto llama mucho la atención porque estamos hablando de una alta prevalencia de problemas de salud mental en este servicio de urgencias médicas, en los servicios hospitalarios, pero pocos recursos o poco personal para atender estas dificultades, lo cual va a dificultar la estancia hospitalaria de los pacientes o va a hacer más probable que reingresen o que regresen a urgencias a pedir atención debido pues a que no hay personal que pueda abordar estas necesidades que se están presentando. Con base en estos antecedentes y en todo este contexto, se han realizado diversos esfuerzos para tratar de solventar estas necesidades mentales que se han observado en los servicios, particularmente de urgencias. A continuación, me gustaría platicarles de uno de estos esfuerzos, que es el programa de psicología urgencias en el Hospital General Gea González. Es un hospital que se ubica en Tlalpan, en la zona de hospitales, cerca del INCAN, del INER y de otros hospitales de alta especialidad. El programa de psicología urgencias se creó en el 2015. Estamos cerca de cumplir 10 años el próximo 4 de noviembre. Y bueno, durante estos 10 años, el programa ha tenido 3 ejes rectores. El primero es la práctica clínica basada en evidencia, en donde se realiza la evaluación y aplicación de procedimientos. Se valora a los pacientes que llegan a triage en el servicio de urgencias, se valora a los pacientes que están en observación y también a aquellos que están incluso en el área de choque, pacientes que son más graves, y no solo a ellos, sino también a sus familiares y al personal médico que está atendiéndolos. Esta atención, este acercamiento se hace con un enfoque basado en evidencia, con lo que nos dicen las guías clínicas en la literatura que es el mejor abordaje para ellos. En un momento más les voy a platicar con más detalle sobre estos tratamientos que se dan a cada uno de los usuarios del servicio de urgencias. Otro elemento importante del programa es la parte de investigación, pues además de esta parte práctica, se hace un esfuerzo importante para dar a conocer los hallazgos que vamos obteniendo en estas poblaciones a través de tesis, artículos científicos y congresos. Y otro punto importante es la enseñanza. Esto porque se ofrecen capacitaciones dentro del programa de psicología. Estas capacitaciones son para el personal del hospital, pero también para personal de otras instituciones que están interesados o que necesitan capacitarse en temas relevantes para el abordaje del paciente dentro del hospital. Y bueno, pues se ha hecho también un esfuerzo muy importante en la difusión del papel del psicólogo en el hospital a través de redes sociales,
Se ha invitado al creador de este programa a algunas entrevistas de televisión, de radio, periódicos. Entonces, poco a poco se va dando a conocer el trabajo que se hace aquí. Y pues además se cuenta recientemente con la creación de una asociación, de la cual igualmente les voy a hablar en un momento, que es la asociación IFINEA, y que tiene por objetivo el capacitar o llevar más allá del Hospital Gea González todas estas capacitaciones y estos entrenamientos que podrían ser de utilidad en ambientes hospitalarios. Actualmente, estos son los integrantes del equipo de Psicología Urgencias. Pueden observar ustedes del lado izquierdo y el lado derecho estudiantes de posgrado, posgrado en cuanto a maestría y doctorado. Cada uno lleva una línea de investigación diferente. Son temas bastante relevantes en el servicio de urgencias médicas. En el centro pueden observar a los estudiantes de licenciatura que rotan cada año. Entonces, cada año llegan nuevos estudiantes que son liderados por los estudiantes de posgrado y que trabajan en cada uno de los temas de investigación. Este trabajo en equipo es bastante importante porque es la manera en la que se puede dar atención a esas necesidades que hemos encontrado en los servicios de urgencias médicas. Además, pues este trabajo hace énfasis justamente en la colaboración entre diferentes niveles de estudios y siempre coordinados por el creador del programa, el doctor Edgar Landa Ramírez. Y bueno, a continuación les voy a platicar de manera más detallada sobre estas líneas de investigación que tenemos. La primera es el apoyo psicológico para el ataque o trastorno de pánico. Este es un problema bastante común en el servicio de urgencias médicas. Constantemente los médicos nos piden ayuda porque llegan personas que consideran o que tienen miedo de estar presentando un ataque cardíaco o de estar presentando alguna afectación médica grave porque refieren problemas para poder respirar, temblor, sudoración y mucha ansiedad. Y entonces, después de la valoración médica y después de electrocardiogramas, estudios de laboratorio, los médicos observan que no hay ningún riesgo médico y entonces nos piden el apoyo porque podría tratarse de un ataque o un trastorno de pánico. A continuación les muestro un ejemplo de un caso que abordamos sobre trastorno de pánico con agorafobia para que sirva como ejemplificación de cómo llevamos este tipo de casos que se hace dentro de este servicio. Este es un caso verídico de una residente de medicina de 29 años que atendía pacientes con COVID-19. Ella no tenía antecedentes de problemas en salud física o mental y en mayo de 2020 desarrolló COVID-19. O sea, estamos hablando del momento en el que la pandemia estaba en su punto más álgido y entonces, como sabemos, esto trajo muchísimas consecuencias emocionales y, bueno, esta residente pues tuvo estas afectaciones como consecuencia de su labor en este servicio. En junio del 2020 asistió como paciente a urgencias médicas debido a que percibió que estaba teniendo un ataque cardíaco y presentaba varios síntomas refiriendo miedo a morir. Los estudios médicos sugirieron que no había ningún problema cardíaco ni metabólico y tampoco había consumo de sustancias y entonces hicimos la valoración en psicología y se identificó este trastorno de pánico con agorafobia. Al consultar las guías clínicas para ver cuál es el mejor tratamiento basado en evidencia para esta paciente con trastorno de pánico, se encontró que la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento de primera elección, el tratamiento no farmacológico de primera elección, y entonces se comenzó a diseñar una intervención que estuviera bajo este enfoque terapéutico. La intervención se basó en el manual que pueden ver en la pantalla. Es un manual para el manejo de ataques y trastorno de pánico de Barlow. Tiene un enfoque cognitivo-conductual de 12 sesiones y lo que se observó después de darle intervención a esta residente fue una disminución en la frecuencia e intensidad de los síntomas fisiológicos que ella refería.
También hubo una disminución de los comportamientos de evitación. Hubo una disminución de las visitas a urgencias y también hubo una disminución de los pensamientos catastróficos. Este trabajo está publicado por si es de su interés para conocerlo más a detalle. Y pues fue un antecedente muy importante en esta línea de investigación para poder seguir generando evidencia sobre el mismo. Después de realizar esta intervención, se continuó con la investigación, se diseñaron otras intervenciones enfocadas a tratar el trastorno de pánico, pero estas intervenciones se procuró que fueran breves. Se utilizó como base una intervención realizada en Canadá, en donde se daban solamente 2 sesiones, es decir, era una terapia súper breve para tratar ataque de pánico, y entonces se probó en este ambiente de urgencias en el GEA. Estos trabajos también están publicados, pueden consultarlos ustedes para tener pues más detalle sobre ellos. Y algo muy relevante de esta experiencia que se tuvo a través de estas intervenciones fue que se pudo hacer un tamizaje de evaluación del trastorno de pánico en urgencias médicas. Este tamizaje ahora es utilizado por todo el personal de salud con los pacientes que llegan al triage y que refieren todos estos síntomas fisiológicos o este miedo a morir o el miedo a tener un ataque cardíaco, y después de hacer la valoración médica y determinar que no hay ningún riesgo físico, entonces los médicos siguen este flujograma en donde van determinando si se puede tratar de un ataque de pánico, un trastorno de pánico. Las preguntas que forman parte de este tamizaje están basadas en los criterios diagnósticos del DSM-5 y bueno, al final los médicos pueden tener una idea de qué hacer con el paciente, a dónde canalizarlo. Existen actualmente 2 protocolos de atención para estos pacientes, es por videollamada y el otro es de manera presencial. El de videollamada pues lo empezamos a emplear desde la pandemia por COVID, pero pues ha sido una modalidad que ha demostrado bastantes ventajas y que lo seguimos empleando para los pacientes que consideran que es mejor para ellos. Y el protocolo de terapia presencial pues se realiza ahí mismo en el servicio de psicología urgencias. Tenemos ahí el consultorio en donde se puede realizar. Otra línea de investigación que es una de las más antiguas en el servicio es la de notificación de muerte y malas noticias. La notificación de muerte y malas noticias es una actividad muy frecuente para los médicos y para los residentes. Y en una observación que se realizó entre 2016 se halló que se dieron 52 notificaciones de muerte en el servicio de urgencias médicas, pero se encontraron cosas muy interesantes. De estas notificaciones de muerte, el 74%, más de la mitad, se dieron en la sala de espera o en corredores, en espacios pues que no eran nada adecuados para dar este tipo de noticias. Las habilidades de los médicos para dar malas noticias eran muy diferentes. Entre el 7 y el 82% consideraban que contaban con esas habilidades. Había una discrepancia bastante grande. Y además utilizaban 4 minutos para dar la noticia. Principalmente los médicos daban la mala noticia del fallecimiento en 1 minuto. Es decir, una noticia súper rápida en donde después de comentar al paciente, al familiar, su paciente falleció, regresaban a hacer sus actividades, regresaban a hacer sus pendientes. Y en estas notificaciones de muerte se encontró que el 65% de las personas que recibían la noticia tenían llanto de diversas intensidades y además algunos presentaban crisis emocionales. Evidentemente, con esta notificación tan corta de 1 minuto, los médicos no contenían la crisis, algunas veces tampoco solicitaban la atención de psicología, simplemente pues daban la noticia y regresaban a sus trabajos. Entonces, se consideró hacer algún seguimiento a esto, algún entrenamiento para los médicos para que este tipo
de noticias se pudiera dar de manera más adecuada siguiendo protocolos internacionales que se han empleado con buenos resultados en este tipo de situaciones. Entonces, se creó un manual de entrenamiento vía remota porque también fue en la pandemia por COVID. Y en este proyecto se quería observar justamente el efecto del entrenamiento vía remota en las habilidades conductuales de médicos para notificar muerte en el contexto COVID. Este fue un diseño múltiple, es decir, un diseño N igual a 1. El entrenamiento tenía diferentes fases, desde dar instrucciones de cómo se debe dar una mala noticia según las guías clínicas internacionales, un modelado en donde se mostraba al residente cómo se tenía que dar esta mala noticia siguiendo todas las etapas, un juego de roles. En este juego de roles se empleó la ayuda de una actriz. Esta actriz pues tenía instrucciones de que iba a interpretar el papel de un familiar, se le daba una historia de su paciente con qué diagnóstico había ingresado a urgencias, cuál había sido la evolución de su paciente, etcétera, para que fuera lo más real posible para el residente que estaba entrenando en esta notificación de muerte. Y al final se daba retroalimentación sobre cómo se había hecho este juego de roles, qué había fallado, qué se podía mejorar. Este es un video que ejemplifica este entrenamiento de notificación de muerte. Aquí pueden observar a una residente que está participando en este entrenamiento. Está la actriz y pues está tratando de hacer este trabajo de contención emocional cuando la actriz presenta crisis después de la notificación de muerte. Entonces, espero que se escuche. Lo voy a poner. Rosario, lamento mucho que estés pasando por esta situación. Puedo ver que es algo muy doloroso para ti y con mucha razón acaba de suceder algo trágico. Siento mucho que estés pasando por esto. Es una situación muy difícil, pero no estás sola. Estoy aquí para apoyarte. Bueno, espero que lo hayan podido escuchar. Es un pequeño fragmento de este trabajo de contención de la crisis emocional después de que se le dio la noticia de que falleció su familiar. Y pues entonces así eran los entrenamientos, con esta parte de contención y que los médicos pudieran seguir paso a paso todas estas etapas de los protocolos para dar malas noticias. Estos son los resultados de el entrenamiento a 3 médicos. Cada gráfica corresponde a uno de los médicos que se entrenó en la notificación de muerte. Pueden observar antes de la primera línea punteada la línea base, es decir, cuando todavía no se daba el entrenamiento en notificación de muerte, se observaron las conductas realizadas por los médicos, conductas que se esperaba que realizaran y que forman parte de esta tarea de dar una mala noticia de una manera adecuada. Y como pueden observar, antes del entrenamiento, la mayoría de ellos tenía porcentajes bajos de las conductas, pues que forman parte de una notificación de muerte adecuada. Después del entrenamiento, podemos observar que estas conductas incrementaron, es decir, los residentes médicos tenían mayores habilidades, en todos los casos fue así, y en el seguimiento que se realizó después de un mes, estas conductas se mantuvieron en la mayoría de ellos. Se calculó el índice NAP, que nos indica el tamaño de efecto de las intervenciones, y se mostró que estas intervenciones tuvieron un tamaño del efecto grande, es decir, hubo un cambio significativo después del entrenamiento en notificación de malas noticias. Este trabajo ha sido plasmado en un libro que está a punto de ser publicado por Manual Moderno, el cual tiene por título Manual Práctico para transmitir malas noticias en el sector salud, y también está próximo a publicarse un artículo que tiene que ver con esta línea de investigación y que pues está encabezado por la estudiante de doctorado Nadia y
por el responsable del programa, el doctor Landa Ramírez. La intervención en crisis también pues es un tema bastante importante en urgencias médicas. En cuanto a esta línea de investigación, se hizo un entrenamiento para los psicólogos. Si recuerdan, la línea de investigación previa era dirigida al personal de salud, porque es el personal que tiene esta responsabilidad de notificar muerte o notificar un mal diagnóstico a los pacientes o a los familiares. Pero la intervención en crisis se enfocó en el entrenamiento para psicólogos. Se hizo el entrenamiento para estudiantes de psicología específicamente. La mayoría de ellos fueron mujeres. Y lo que se observó en este entrenamiento fue que después de hubo un incremento en las habilidades que percibían que tenían para dar apoyo a las personas en situación de crisis. También el nivel de autoconfianza incrementó, como se puede observar en las barritas gris oscuro, y pues estos resultados se mantuvieron en los participantes que pudieron tener la medición de seguimiento, como se puede observar en las barras que tienen las barras blancas. En los participantes se encontró un cambio clínico objetivo significativo, es decir, hubo una mejoría notable después del entrenamiento. Este entrenamiento en intervención en crisis tenía diferentes etapas, desde el realizar este acercamiento o este primer acercamiento con los pacientes o con las personas que estaban en crisis, y se utilizaban diferentes medidas de contención emocional, estrategias de regulación emocional. Se buscaba que emplearan medidas de autocuidado también y que cuidaran esta parte de sus necesidades, o, por ejemplo, si eran personas que tenían algún problema crónico degenerativo, alguna enfermedad, pues también se trataba de focalizar para que no descuidaran su salud por la situación en la que estaban viviendo. Se trataba de que estas personas establecieran contacto también con fuentes de apoyo o con instituciones que pudieran darles un seguimiento psicológico más largo. Bueno, otra línea de investigación dentro del servicio de psicología urgencias es el apoyo psicológico en paciente agitado. Esto con base en las necesidades que se observaron en el servicio de urgencias, en donde era frecuente encontrar a pacientes con una respuesta motora bastante intensa. Y entonces la compañera Daniela Ramírez, que es también doctorante del servicio, adaptó el protocolo beta, que es un protocolo que tiene 10 pasos a seguir para el manejo de estos pacientes. Y bueno, pues es un proyecto que ha sido bastante valorado en el servicio de psicología urgencias y en urgencias médicas en general, porque incluso se ha capacitado a los residentes y a médicos adscritos para saber cómo establecer este contacto con los pacientes y no hacer uso de otras medidas como podría ser la sujeción gentil o medidas farmacológicas, sino empezar desde medidas conductuales para tratar de contener al paciente y tratar de que la agitación no escale. Sobre este tema les hablará en la siguiente presentación Daniela, que es la experta. Tenemos otra línea de investigación que es el apoyo psicológico para familiares en duelo. Esta línea es bastante reciente, por lo que aún no tenemos ningún resultado, solamente la planeación. Y quiero que observen cómo todas estas líneas de investigación surgen de las necesidades que se van viendo en el servicio de urgencias. Entonces, nos dimos cuenta que con el fallecimiento de los pacientes, los familiares requieren esta contención, esta atención en crisis que abordamos desde el protocolo que comenté anteriormente, pero lo que ahora interesa es hacer un seguimiento de esta pérdida que acaban de tener los familiares. Se están diseñando 2 intervenciones que van a tener un enfoque psicoeducativo o de terapia de aceptación y compromiso. Al consultar las guías clínicas y la evidencia, nos hemos dado cuenta de que este enfoque de tercera generación pues es bastante prometedor para el trabajo de duelo y entonces para evitar que a lo mejor después este duelo
se desarrolle o evolucione a algún trastorno psicológico. Y en este protocolo, pues también se plantea hacer seguimientos, no solamente hacer la intervención y valorar antes de la intervención, después de la intervención, sino también tener una idea de qué tanto se mantienen los cambios, si es que los hay. Las variables específicas que se plantean para este estudio, para esta línea de investigación, son los síntomas psicosomáticos, depresión, ansiedad, apoyo social, los desafíos que se tienen en el duelo y el deterioro funcional. También nos hemos dado cuenta de que los sobrevivientes, es decir, los pacientes que logran salir del hospital, presentan una serie de afectaciones, particularmente sobrevivientes de sepsis. La sepsis es una infección muy severa que afecta a diversos órganos del cuerpo y entonces se necesitan muchos tratamientos invasivos normalmente para el cuidado de estos pacientes o para el restablecimiento de la salud de estos pacientes. La mayoría de ellos, después de estar en urgencias, tienen que estar en el servicio de terapia intensiva y a su egreso presentan el síndrome post-sepsis o el síndrome post-cuidados intensivos, que seguramente ustedes están familiarizados con este término, en donde se encuentran una serie de limitaciones emocionales, cognitivas y físicas. Entonces, ha sido de nuestro interés enfocarnos en el manejo de estas afectaciones emocionales, por lo que tenemos 3 pequeños estudios que forman parte de esta línea. Uno está enfocado en los pacientes que están todavía en el servicio de urgencias. El otro es con los cuidadores primarios informales y el otro estudio es con sobrevivientes una vez que egresan. Lo que hemos encontrado hasta ahora es en pacientes problemas para dormir, es la afectación pues mayormente en ellos y el deterioro cognitivo. Y en los cuidadores hemos encontrado una necesidad de información sobre el diagnóstico de su paciente, sobre el pronóstico, sobre qué esperar una vez que su paciente regrese a casa, cómo darle los cuidados que requiere, porque muchas veces los familiares lo que nos dicen es que pues a mí sí extraño mucho a mi paciente, a mi hijo, a mi esposo, pero pues para mí lo mejor sería que siguiera en el hospital, porque aquí es en donde tiene los cuidados pues que necesita. ¿Qué voy a hacer yo en la casa? Y entonces, después de hacer una evaluación de tamizaje de síntomas de ansiedad, depresión, lo que encontramos fue niveles leves o nulos de estos síntomas, pero sí encontramos una alta necesidad de información. Y en los sobrevivientes, lo que hemos encontrado son síntomas de ansiedad, depresión y también de trastorno de estrés postraumático, pues este trastorno relacionado con los recuerdos de la hospitalización, principalmente aquellos que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, y también aquellos que tuvieron algún tratamiento como de traqueostomía o que estuvieron sedados. Son los que principalmente tienen estas afectaciones. Y bueno, otra de las actividades que se realizan en el servicio de urgencias es los talleres psicoeducativos, por ejemplo, este que es dirigido a cuidadores primarios informales de pacientes con cualquier padecimiento en el hospital. Este taller se lleva a cabo en la sala de espera. Aquí lo que se realiza pues es un programa que está basado en un manual sobre, tiene diferentes técnicas de la terapia cognitivo-conductual y entonces se enfoca en esta reestructuración de pensamientos, en regulación emocional, en identificación y expresión de emociones, y también pues es acompañada con materiales como el folleto que coloqué en esta diapositiva. Por último, me gustaría comentarles acerca de esta asociación que les planteaba en un inicio de la presentación. Es una asociación que es de reciente creación, y FINEA tiene el objetivo de continuar con la difusión y capacitación al personal de salud con contenidos basados en la evidencia. ¿Qué capacitaciones se ofrecen por parte de esta asociación?
cursos de comunicación empática de malas noticias, que tiene mucho que ver con la línea de investigación que les comentaba anteriormente. En este curso se observan los pasos que se deben llevar a cabo, que se deben cumplir para dar una buena notificación de este tipo de noticias. Y pues que están basados en protocolos internacionales, el protocolo SPICE, el protocolo Grieving, y pues también se hace uso de este juego de roles con actriz o actrices profesionales que ayudan pues a que la experiencia sea lo más real posible. También se tiene un curso de cómo tratar adecuadamente al paciente violento y agitado, del cual verán con más detalle el contenido con la siguiente ponencia. Se tiene un curso de primeros auxilios psicológicos para el personal de salud, intervención en crisis para el personal de salud mental, búsqueda de artículos científicos basados en evidencia. Este, que tiene un corte más metodológico, es bastante importante porque es la base para que nosotros podamos emplear intervenciones adecuadas para las personas que estamos atendiendo. Cómo saber cuál es la mejor intervención para una persona que tiene ataque de pánico, para una persona que ha perdido un ser querido, para un sobreviviente de sepsis. Entonces, la búsqueda de artículos científicos también ha sido una herramienta bastante importante dentro de este trabajo de psicólogo en el hospital y también permite una mejor comunicación con otros integrantes del equipo. Metodología de la investigación en salud, atención a la población LGBT+ en salud y atención a víctimas de violencia intrafamiliar en salud. Son aquellos talleres o cursos que se imparten por parte de esta institución y que, bueno, pues forma parte del programa Psicología Urgencias. Es uno de los avances, los productos que hemos tenido a lo largo de estos años a través de primero la capacitación dentro del equipo y ahora pues se plantea hacerlo a nivel más general con otras instituciones. Recientemente se dio un taller en el Instituto Nacional de Cancerología sobre la aplicación de mindfulness para prevenir el burnout en residentes médicos. Es un ejemplo de este tipo de capacitaciones que se adaptan a los contextos institucionales. Para concluir, es fundamental reconocer e integrar el abordaje de la salud mental en el servicio de urgencias médicas. Ya vimos que hay una justificación conceptual, justificación empírica de por qué es importante que haya psicólogos en urgencias médicas y no solo ahí, sino también en un ambiente hospitalario. Y esto pues da mucho sentido a nuestra labor que realizamos día con día. Incluir la psicología mejora la calidad de la atención, el bienestar de los pacientes y familiares y reduce el desgaste del personal de salud. Los beneficios de la psicología dentro del hospital, pues no solamente son para el paciente, para el familiar, para el personal de salud, sino también a nivel institucional, cuando son menores los reingresos hospitalarios, menores los costos. El objetivo final de la inclusión de un psicólogo en el hospital es humanizar la atención y promover un modelo de salud que sea verdaderamente integral. Y por último, existen retos por delante en el papel del psicólogo en equipos multidisciplinarios. Como vimos, hace falta muchos psicólogos en diferentes institutos. Veíamos que pues, son verdaderamente pocos en comparación con las necesidades que se presentan en este servicio de urgencias o a nivel hospitalario. Y bueno, vemos que es una necesidad bastante real porque es un problema bastante prevalente en estos servicios. Agradezco mucho su atención en esta presentación y agradezco también al equipo de Psicología Urgencias. Aquí está el fundador del programa, el doctor Edgar Landa, y pues quienes formamos parte actualmente de este. Las redes sociales, por si gustan seguirnos, publicamos diferentes contenidos relevantes acerca de psicología hospitalaria, acerca de medicina conductual. Y bueno, pues eso sería todo. Este es mi contacto por si gustan que comparta algún artículo, alguna información. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Lilian, por esta capacitación y esta muestra de este interesante tema. De verdad que muy, muy agradecido por este tema. Atención psicológica en situaciones críticas, el papel del psicólogo en urgencias médicas. Compañeros, si alguien tiene alguna duda, es momento para externar su duda. Hay que aprovechar, como les digo, estos ponentes que tenemos de primer orden, de verdad. Bueno, ya aquí tenemos una mano levantada. Psicóloga Grisel, adelante, por favor. Sí, maestra, muchas gracias por la información. La pregunta sería, ¿de qué manera se puede aplicar este protocolo estructurado para el médico general que da el diagnóstico en pacientes crónicos, como por ejemplo diabetes? Porque tengo casos ya donde hay un desarrollo del trastorno de la ansiedad generalizada por el impacto de la noticia, por la no psicoeducación completa del padecimiento. Y entonces creo que si no generamos la atención al síntoma, sino generamos estos protocolos desde la intervención para prevenir el estrés o el postraumático, podríamos ayudar mucho, mucho a esta población, sobre todo en esta enfermedad que es ya pues prevalente, ¿no? En nuestras áreas. Claro, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque realmente la manera en la que se da una noticia sobre un nuevo diagnóstico, por ejemplo, repercute demasiado en cómo asimila el paciente ese diagnóstico y qué tanto se adhiere, qué tanto sigue las instrucciones, las recomendaciones. Se ha demostrado a través de la investigación que es algo que verdaderamente influye. Entonces, con base en esos antecedentes, se han propuesto estos protocolos. El primero que les mencionaba es Spikes, se escribe Spikes, lo pueden encontrar, es un protocolo utilizado para notificar de un fallecimiento, específicamente es para notificar fallecimiento. Y el otro es Grieving, que se escribe Grieving, y entonces cada una de las letras es un componente de los pasos a seguir para dar este nuevo diagnóstico. Es un protocolo que inicialmente se utilizaba para dar el diagnóstico de cáncer y pues posteriormente se ha empezado a aplicar para otros diagnósticos, como menciona Grisel, para un diagnóstico de diabetes. Funcionaría, hay literatura que lo respalda, se ha utilizado con esa población. Y pues la recomendación es esa, que haya un entrenamiento. Por ejemplo, en el Hospital Gea González, la verdad es que el personal de salud está bastante abierto a este tipo de capacitaciones y entonces se explica y se practica a través del juego de roles cómo dar un diagnóstico siguiendo todos estos pasos de Grieving. Grieving nos plantea que es importante desde dónde das esa noticia, cómo reúnes al paciente y si lo reúnes con su familiar, ¿no? Si es que lo desea o si quiere estar solo. Después es importante preguntarle qué sabe sobre su salud y entonces a partir de lo que él diga, nosotros considerar esa información, aclarar dudas, también corregir lo que pues esté a lo mejor considerando y que no es correcto y después darle el diagnóstico siempre con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, sin eufemismos tampoco, todo bastante claro y estar muy abiertos a si se presenta alguna crisis, ¿no? En ese momento, una crisis emocional, alguna respuesta emocional, pues también tener medidas de contención, un entrenamiento para hacer esta primera contención. Posteriormente, mostrarnos como una fuente de apoyo o dar recursos, recursos de atención a dónde puede dirigirse, si necesita atención psicológica, si necesita atención de nutrición, trabajo social, etcétera, pues dar también estos contactos y este acercamiento al paciente. Entonces, en general, este protocolo Grieving tiene esos componentes y claro que podría utilizarse en ese contexto de pacientes con diabetes. Se ha hecho y hay publicaciones de la eficacia para esa población. Gracias, maestra. Y otro favor, ¿nos puede poner su contacto porque lo quito muy rápido? Sí. No se ve algo en blanco. Ahí está. ¿Ahí? Ok. Sí.
Ahí está. ¿Alguien más que quiera participar por medio del micrófono? ¿Está abierto? Ok, psicóloga Lucila, adelante. Lucila Vargas Vázquez, adelante. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Nada más, una duda sobre si puedo un poquito ampliar un poco más sobre lo que usted mencionaba sobre sobrevivientes de sepsis y mencionó sobre el protocolo beta, algo así. Si me pudiera dar una explicación un poquito más. Claro, sí, en las líneas de investigación la verdad es que las expliqué de manera muy superficial porque nos llevaría toda una presentación cada una de ellas. De hecho, la siguiente conferencia es específicamente del protocolo beta. Te invito, Lucila, los invito a todos a tomar esta conferencia. Es bastante interesante. Les van a explicar detalladamente los pasos para cómo tratar con un paciente agitado. Por otra parte, en cuanto al protocolo de sepsis, de hecho ese es el tema que yo coordino. Este de sobrevivientes de sepsis también es reciente. Tiene que ver con los sobrevivientes hospitalarios, es decir, aquellos pacientes que estuvieron durante el hospital con algún diagnóstico grave, como lo es la sepsis. La sepsis es una infección severa que afecta a diferentes órganos del cuerpo. Hay diferentes infecciones que pueden llevar a presentar una sepsis, como lo es las urinarias, las pulmonares, incluso en COVID. Algunos pacientes con COVID evolucionaron a sepsis y entonces cuando las personas tienen sepsis necesitan una serie de tratamientos médicos invasivos. Por ejemplo, la mayoría necesita pseudoanalgesia, traqueostomía, necesita sonda urinaria. Entonces, cuando ellos salen del hospital, presentan muchas afectaciones físicas. Por ejemplo, la mayoría necesita oxígeno suplementario, necesitan pues todavía sus sondas, hemodiálisis, son muchísimos cambios a su egreso y no solo son cambios físicos, también cognitivos. Se han observado cambios en la memoria, en la atención, en el lenguaje y emocionales. En cuanto a los emocionales, hay síntomas de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático principalmente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es acercarnos a ellos para hacer esa evaluación de cómo están emocionalmente y actualmente nos encontramos diseñando una intervención que está basada en estas afectaciones que ya encontramos. Nosotros vimos que tenían problemas para dormir, deterioro cognitivo, entonces nuestra intervención va a estar enfocada en ello. Pero primero tuvimos que hacer este primer estudio exploratorio para ver qué era lo que se estaba presentando en ellos, qué afectaciones específicamente. Y este trabajo pues también se hace con los cuidadores, porque los cuidadores lo que observamos es que tienen mucha necesidad de información. Quieren saber qué le pasó a su paciente, qué es eso de sepsis, porque pues los médicos no tienen mucho tiempo para dar la explicación detallada, qué esperar cuando sus pacientes egresen. Entonces es el trabajo que estamos haciendo con los cuidadores también, de dar una psicoeducación sobre en qué consiste esta enfermedad, el tratamiento, qué esperar de sus pacientes. Y bueno, pues la verdad es que se ha reconocido este trabajo que hemos hecho. El mes pasado fue el Día contra la Sepsis, el 13 de septiembre, y nos invitaron a participar en un congreso que se hizo al respecto de este padecimiento ahí en el hospital. Es el primer año que invitan a psicología a participar en este tipo de eventos porque es un evento pues con un corte o un enfoque muy médico. De hecho, todas las conferencias, excepto la que yo di, fueron médicas. Entonces, pues esto también es una muestra de cómo nos vamos abriendo paso en el equipo multidisciplinario y vamos mostrando que es relevante la labor que hacemos como psicólogos. Muchas gracias, maestra. Quedó claro. Muchas gracias. Gracias, Lucila. ¿Alguien más que quiera participar? Perdón. Bueno, creo que Lucila Vargas, ok, acaba de participar, ¿verdad? ¿Alguien más con la mano levantada? No veo. Si no hay nadie más con la mano levantada, pasaremos a leer las preguntas del chat.
Déjenme, me regreso. Ok, sería increíble llevar a cabo estos entrenamientos e invitarnos a este hospital GEA para llevar a cabo experiencias en urgencias. Uy, una gran oportunidad, una gran propuesta. Ojalá podamos contar ahí con el apoyo, ¿verdad? Y aprovechando a la psicóloga para tener este acceso. Psicóloga, aquí lo dejamos sobre la mesa para que nos contemple o contemple a nuestros compañeros que tienen este interés. La psicóloga Carla. Psicóloga Suri Ramírez, concuerdo con el comentario anterior y si es posible nos puedan compartir los protocolos de atención, por ejemplo, del paciente agitado. Tiene los protocolos, pero me parece que les comento también viene en la siguiente ponencia, ¿verdad, psicóloga? Sí, el protocolo para dar malas noticias y atención en crisis se los puedo compartir con mucho gusto. Ahí está mi contacto, me pueden escribir y se los comparto. Y el protocolo beta lo van a compartir en la siguiente conferencia. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Una ponencia sumamente enriquecedora, psicóloga Lilian, muchas gracias y felicitaciones por sus investigaciones y aportes a usted y a sus compañeros. Excelente información del Hospital de Olinalá, el psicólogo Octavio, excelente, la psicóloga Lucila, muy buenas aportaciones e intervenciones basadas en evidencia. Realmente la psicología somos parte fundamental de la salud de las personas. Psicóloga Guadalupe Camacho, muchas gracias. Psicóloga Ruth del Hospital de Olinalá, unos aplausos. Psicóloga Araceli Adame Álvarez, enriquecedora información, gracias por su aporte. Psicóloga Mercedes, excelente trabajo, gracias, maestra Lilian. Psicóloga Diana, excelente ponencia, gracias. Suri Ramírez, que si nos puede compartir su ponencia, ya también nos dijo, esa no sé si se la vaya a dejar Amparito, a la psicóloga Amparo, o también se la pidan a usted de manera directa, psicóloga. Sí, la verdad es que como ustedes prefieran, ahí tienen mi contacto o a través de la psicóloga, está bien, sí, se las puedo compartir. Ok. Le agradeceríamos si nos las pasa a través de la psicóloga Amparo y nosotros tenemos por ahí un drive en el que les vamos compartiendo a los compañeros información que es general. Es fundamental sensibilizar a los profesionales de la salud en dar noticias desagradables, dice la psicóloga Diana y la psicóloga Areli, gracias. Pues muchísimas gracias, psicóloga, de verdad por esta participación. Creo que es bien importante y algo que me da mucho gusto es ver esta participación tan activa de los y las compañeras. Creo que es fundamental darnos cuenta el papel del personal de psicología en las unidades y eso es algo que hemos querido y tenemos como meta, ¿no? Reactivar estas actividades para que pueden ser de gran ayuda a la población, es decir, tener un papel más activo dentro de la psicología en las unidades, que los psicólogos realmente tengan este papel fundamental que sabemos que tienen y que a lo mejor por diversas circunstancias estaban haciendo algunas otras actividades. Cuando sabemos que es un personal, el personal que tenemos en el Estado, confiamos plenamente en que es personal con gran capacidad, con muchas ganas de participar y lo estamos dando, lo estamos viendo, lo estamos comprobando, que tienen muchas ganas de participar en toda la atención en general que se da a los y las pacientes. Hay cosas que sus compañeros de las unidades tal vez no manejan, ¿no? Y hay cosas que ustedes tal vez no está normado que puedan dar. Por ejemplo, una mala noticia, una noticia de una defunción. Sabemos que ustedes como personal de psicología no está en la norma que ustedes lo tengan que dar. Tiene que ser el personal médico. Sin embargo, la participación de ustedes como personal de psicología es fundamental. Podemos estar haciendo el soporte al personal médico o podemos capacitar a nuestros compañeros y nuestras compañeras para que estas noticias se den en un ambiente adecuado, de la manera adecuada, porque finalmente eso va a repercutir en la salud física de las personas que reciban esas noticias. Por eso es tan importante que ustedes tengan un papel preponderante en los pacientes. Mencionaba lo de la sepsis, le quiero agradecer esa mención tan específica y comentarles que en alguna ocasión en cierta unidad tuvimos una paciente con una sepsis que llevaba ya un par de semanas en hospitalización precisamente por esta herida y mencionaba estos niveles de estrés a los cuales ya se estaba enfrentando. Y la intervención del personal de psicología ahí para que ella pudiera continuar hospitalizada, porque de repente decía que ya se quería ir de alta, ¿no? Fue fundamental para lograr la recuperación completa de esta paciente, que ya se había ido de alta y regresó pues, por alguna circunstancia, ¿no? Que pasó en domicilio, no sé,
y regresó, y para que ella pudiera continuar, de verdad que fue bien importante. Un par de comentarios más, excelente información. Nos gustaría saber sobre los doctorados para seguir con estudios clínicos, para dar servicios de calidad a la población. Licenciada, maestra, no sé si tenga algo que decir al respecto. Respecto al doctorado, bueno, es el doctorado de Psicología y Salud que se imparte en la UNAM y el Hospital Gea González es una de las sedes. Entonces, pues ustedes si están interesados en desarrollar una de estas líneas de investigación o algo relacionado, podrían hacerlo a través de este doctorado, pero también tenemos el doctorado de Psicología y Salud de la Facultad de Medicina, no solamente el de la Facultad de Psicología. La maestría en medicina conductual también son como las formas en las que ustedes podrían hacer este tipo de trabajos. Ok, aquí vemos un comentario más de una doctora, la doctora María Soledad Navarango. Excelente ponencia, muchas gracias. Importantísimo estar capacitado sobre estos protocolos que no los vemos en nuestra escuela de medicina. Muy importante darle la importancia que tienen a los psicólogos en los diferentes niveles de atención. Mil gracias y mil gracias a usted, doctora, por este comentario. Creo que debemos de valorar muchísimo este comentario, compañeros y compañeras, saber que en las unidades de salud todos tenemos un objetivo en común, que es la salud de nuestras y nuestras usuarias, y el hecho de que trabajemos en conjunto y de la mano, personal médico, de enfermería, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, todos, personal administrativo, todos tenemos un papel que es importante para la atención y salvaguardar la salud de nuestros pacientes. Psicóloga Yalit dice, ¿nos podrías dar la información en qué página, dónde puedo ver lo del doctorado, por favor? Sí, sí, claro, con mucho gusto. La convocatoria para el doctorado de Psicología y Salud sale en noviembre cada año. En este momento, pues, inició una nueva generación en agosto. Pero te comparto la información si me escribes un correo y ahí te puedo mandar los links. Ok, si no hay alguna otra pregunta, creo que aquí hay una manita levantada, psicóloga Lucila Vargas, pero no sé si se quedó la mano levantada o tiene alguna participación. No, perdón, fue un error, no. Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues, psicóloga Amparo, le cedo la palabra para dar el agradecimiento final a la psicóloga, a la maestra Lilian González. Muchas gracias, maestra. Me voy a permitir compartirle su reconocimiento. De la Coordinación Estatal de Bienestar Guerrero, se otorga la presente constancia a la maestra Lilian Margarita González Avilés por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Fortaleciendo la Salud Mental en los Servicios de Salud. Muchísimas gracias, maestra.